Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejes el podcast. Ok. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa. Sin prejuicios ni barreras, venimos a preguntar para aprender. ¿Cómo están, muchachos? Yo soy Bobby y estoy muy contento porque traemos un invitado a quien ya habíamos escuchado hablar en diferentes lugares y con quien teníamos ganas de tener una conversación. Les presento, antes de continuar, a mis hermanos y amigos y abogados del diablo, Alejandro El Vasco Vázquez Azpilicueta. ¿Cómo estás, amigo mío? Y cuéntame por qué estás vestido como agente de Kingsman. Ojalá, tal vez un poco menos atlético, pero... ¿Vos viste los trajes que tienen Kingsman? No, estoy lejos. ¿Cómo estás, querido Ángel? Yo muy bien, la verdad, estoy muy contento. Estoy muy bien acá y estoy vestido así. Tengo dos motivos para eso, como siempre. El primero es que por fin, después de tanta discriminación, segregación y discurso de odio que llevan adelante ustedes dos, invitamos a un argentino. Eso a mí me parece que ya es motivo de vestirme formalmente. Por fin se terminó esta exhibición de racismo que llevan adelante ustedes dos. Y en segundo lugar, porque el invitado de hoy es alguien que viene haciendo lo que nosotros llevamos haciendo desde que tenemos herejes o intentando la misma lucha o una muy similar hace más de 10 años. Uh-huh. Así que no queda más que recibirlo de corbata como corresponde. Ok, excelente. Permíteme entonces, te presento a la novia en este Kill Bill llamado Herejes el Podcast, Alejandro el Corsario Durán Eraña. ¡Qué idiota! ¿Cómo estás, cabrón? Nada, muy contento de verte como siempre. Igualmente. Y mira, Vasco ya por fin se compró un vaso decente para tomar mate. Ya tienes. No, se lo regalaron. Se lo regalaron, cierto, según recuerdo, porque les dio mucha vergüenza que salía con su mate de plástico. Así es. Me gustaba mucho molestarlos con el mate de plástico, pero ya me regalaron uno decente. Y seguro te lo tiraron para que no lo uses más. Lo escondieron. Caro haría algo así. Bien. Pero bueno, les presento a nuestro invitado. Él nos acompaña desde Argentina, como ya dijo mi amigo Vasco. Él es activista, fundador de Red Librementes y pues sí hace mucho activismo en contra de las sectas, de la ley antisectas. Les presento a Pablo Salum. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, buenas tardes. La verdad que un honor para mí ser el primer argentino. La verdad no lo sabía, así que vamos a meterle más ganas. Tenemos que tener cuidado porque así empezó Vasco como invitado y después se quedó para siempre. Entonces capaz que vas a ser el cuarto Beatle. Bueno, nunca se sabe, che. Una buena chance. Excelente. Oye, ¿sabes Pablo mandar regalos por Amazon? Mira, justamente estaba escuchando que alguien había tenido problemas y me uno al equipo de los problemas. Hace como 3 meses estoy esperando algo de eBay, así que bueno, entonces no, porque si no podías ponerlo en tu currículum y tenías una buena chance de reemplazo. Bueno, en realidad sí se manejará Amazon, eBay y todo lo que quiera. El problema son las aduanas, ¿viste? Eso sí. Bueno, pues si quieren, para comenzar con la plática, Pablo, nosotros que hemos estado escuchando de tu contenido y sabemos algo de ti, sabemos que tú tienes una historia bastante personal y cercana con las sectas desde hace ya algo de tiempo, pero probablemente algunas de las personas que nos acompañan en nuestra audiencia no lo sepan. Entonces, justo por ahí me gustaría empezar. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu historia? Dale, cómo no. La voy a resumir mucho porque si no, nos vamos a estar 10 días. Bueno, cuando tenía aproximadamente 8 años, mi madre tenía un inconveniente de salud, por lo cual recurrió a un montón de profesionales de la salud en esa época, en el año 87, 88.
y no le encontraban inconveniente, o sea, no le encontraban la solución. Para ellos no tenía ningún problema, pero nosotros a la madrugada teníamos que salir de urgencia porque se ahogaba, no podía respirar. Y bueno, fue así como empezó a buscar soluciones, o sea, le comenzaron a ofrecer soluciones mágicas. Entre ellas, yo siempre lo digo y recuerdo a uno de ellos que era un sanador que ponía la mano en un árbol y la tocaba a mi mamá y empezaba a erutar, a hacer pero unos erutos larguísimos, y le decía que la estaba limpiando, que le estaba sacando todo el mal y toda la enfermedad que tenía dentro. Imagínate, yo con 8 años, la verdad que ver eso era como algo... Súper impresionado. Impresionado, choqueante, pero uno para ver bien a tu mamá y a tu ser querido, claro, hacer lo que sea. Entonces, pensaba que si eso la iba a curar, bienvenido sea, ¿no? Además era muy chiquito, no tenía ni idea de todo esto. Y bueno, fue así como en este camino de captación, en un momento 2 señoras muy buenas, le ofrecieron ir a una reunión de un filósofo que era un contador público importante acá de la ciudad autónoma. Sí, era Me contador. Suena a un mercadólogo que ahora es gurú. ¿Sabes qué era? No, este tipo era muy bien formado. No como ese que mencionaste, me parece que ese es vende humo total. Este que te menciono yo era un tipo muy bien formado, muy intelectual. No tenía la imagen de lo que nosotros podemos ver hoy como un gurú New Age. Traje, barba, anteojos, pero no era lo que, no sé, era si vos yo. te pensás. No, estaba más alineado que vos, ¿eh? Eso no es muy difícil. No, yo creo que Vasco era el de los eructos, más bien. No. Digamos, barba bien al ras, o sea, un tipo prolijo. No te da la impresión de ser un gurú New Age. Bueno, la cuestión es que mi mamá comenzó a mejorar, se ve que era algo psicológico el problema que tenía, comenzó a mejorar, pero a medida que iba mejorando, mi mamá fue captada al inicio de esta organización. Yo fui el primer niño en ser captado porque detrás de la captación de los tutores, de los padres, van los niños. Claro. Mi mamá me llevaba a las reuniones y éramos 4 personas. La cuestión es que en pocos años esta organización se transformó en algo muy grande. Había políticos, había lo que quieras ahí adentro, había famosos. Y a medida que iba creciendo, las doctrinas y las técnicas de persuasión coercitiva fueron empeorando. O sea, de leer libros y ver películas sobre filosofía, New Age y demás, pasamos a ser obligados a realizar tareas terribles. Supuestamente Juan Berkovich era un ángel que había venido a la Tierra con el fin de salvar a la humanidad y tenía que crear 1000 ángeles más. Para ser un ángel vos tenías que hacer las tareas que él te indicaba, porque él era un ser evolucionado, entonces vos tenías que seguir las tareas que él te indicaba. Había una estructura jerárquica que iba desde el alumno hasta los números 4, 5, 6 y 7. Cada número ellos le daban una especificación como ángel, el 7 era un ángel, el 5 era un genio. Entonces, por ejemplo, el tipo decía, no sé, que Einstein, por ejemplo, había sido un número 5, que había llegado a ser un genio. Y así con distintas figuras del mundo, del arte, del fútbol, ¿viste? Y bueno, nosotros... Él obviamente estaba en el número más alto, me imagino, ¿no? Claro, era un ángel, él era el número 7. Claro. No había otro número 7. Entonces, las tareas esas comenzaron a ser cada vez peores. En pocos años vi mi vida totalmente destruida, mi familia destruida. Yo tengo 2 hermanos más que son mayores, y de tener una vida hermosa, rodeado de amigos, familia, pasamos a la nada misma. El tipo destruyó mi familia, la obligó a mi mamá a tener relaciones sexuales con otros adeptos de la organización, a mi hermana lo mismo. Bueno, destruyó mi familia, se separó de la actual pareja que era como mi papá. Hasta el perro que teníamos desde que yo había nacido, el líder le ordenó a mi mamá regalarlo porque supuestamente iba a estar bien en otro lado y como que no favorecía nuestro camino de evolución.
Hay que aclarar que todas estas organizaciones esto lo hacen como una operatoria, como para generar un apego general a la organización y no a lo que te rodea. Claro. Sí, un desapego a todo menos a ellos. Exacto. Si hay algo que te quita la atención de las metas planteadas por el líder y la organización, claramente la despejan para que vos puedas ser explotado el 100% de tu día a lograr esa meta. Y bueno, dentro de esas tareas estaba que muchos niños tenían que tener relaciones sexuales con sus propios padres. No. Bueno, la quita de bienes. En un momento hizo como un pozo bancario donde todos tenían que poner todos sus bienes para construir un edificio para la organización. Se construyó el edificio. A cada uno le dieron una habitación, a algunos un departamento. Captaron a mucha gente de poder para lograr impunidad. De hecho, cuando surge la causa judicial, yo logro escaparme, los denuncio y a partir de ahí comienza toda mi lucha. Pero fui el único niño que logró escaparse y denunciarlos. Esto fue hace 30 años aproximadamente. ¿Qué edad tenías cuando 12, te 13 años, escapar? más o menos, 13, 14 años. Me escapé luego que me intentaron, bueno, me habían encerrado y me habían obligado a ser esclavo de otro líder. Me tenía golpeando, ¿viste? Castigos físicos. Y bueno, llegó un momento que me quisieron llevar secuestrado al edificio de la organización porque yo estaba en un acto de rebeldía. Mi mamá era la líder, era como la mano derecha, se transformó como la mano derecha del líder. Entonces me llevaron a este edificio y de ahí me logré escapar y denunciarlos. Desde ese entonces me desvincularon de mi familia totalmente. Claro. Y el líder decía que, bueno, yo estaba destinado a ser un asesino, un drogadicto, que me iban a matar. Y bueno, realmente fue muy difícil para mí, fue un camino muy largo, pero muy largo, con tormenta y con un montón de cosas que he tenido que superar a lo largo de mi vida para llegar al día de hoy. Y digamos, creo que el puntapié inicial fue que alguien en algún momento me dijo, cuando yo me quise suicidar varias veces, me dijo, si vos haces eso, va a ganar él. Y ahí me cambió la cabeza. Dije, ¿sabes que tenés razón? Si yo me suicido, si yo soy un drogadicto, un delincuente, no hago algo bueno en mi vida, le voy a dar la razón al líder y me van a usar como usaban a otros que tenían desgracias, porque todos ejemplo. Tenemos desgracias en la vida. Tenemos enfermedades, tenemos hijos, se nos mueren hijos, o sea, tenemos desgracias porque es normal que te toque alguna. El tipo iba a decir, me iba a poner de ejemplo y iba a decir, ¿vieron? Pablo se fue, se escapó y mirá lo que le pasó, mirá cómo terminó. Y hoy en día yo puedo decir que mi mayor logro fue transformar eso negativo en algo positivo. Llevo más de 30 años de lucha. He logrado visibilizar la problemática en mi país y en varios países de Latinoamérica, España. Hemos realizado trabajo de campo que no había sido realizado jamás en ninguna parte del mundo. Tenemos legislación que no existe en ninguna parte del mundo. Claro. Y tenemos terminología que tampoco existe en ninguna parte del mundo, que tengo el honor de decir que hoy en día organismos muy importantes de Argentina como Protex, que es el organismo que lucha contra la trata, y el Comité de Lucha contra la Trata a nivel nacional, están adoptando nuestros términos, están impulsando nuestras leyes, nuestros proyectos de ley, y la verdad a mí me pone muy contento porque además de quedarme, digamos, no me quedé en el dolor y traté de hacer algo esto positivo para que no le pase a otro niño. Entonces lo que estamos logrando es, logramos una ley ya en el año 2011 en una de las provincias más importantes del país, en Córdoba, que es una ley de asistencia a víctimas de organizaciones coercitivas. Ustedes conocen la problemática como sectas. Nosotros hemos creado un término que hablamos de líderes unipersonales, grupos u organizaciones coercitivas. Se van a preguntar por qué. El tema es que el término sectas es un término peyorativo que no refleja lo que es nuestra problemática. Cuando se habla de sectas se usa para desprestigiar a alguien que piensa distinto, a otros grupos ideológicos políticos que no es el propio. Entonces nosotros adoptamos esta terminología porque dentro de estas organizaciones se utilizan técnicas de persuasión coercitiva que son técnicas de control mental. Entonces, afortunadamente hemos logrado muy buenos avances y hoy en día la ley nuestra está en el Congreso Nacional, está esperando ser tratada y creo que le va a cambiar la vida a muchas personas y en México también estamos viendo si la podemos impulsar con Diego Rusarín,
que hace tiempo me está apoyando. Que hiciste un par de vivos. Sí, sí. Diego y Simón Levi, apenas salió el tema de Ricardo Ponce, que yo ya lo había expuesto un año atrás, antes que surja en México. Cuando surgió, dijo, che, Pablo, vos lo habías hace como un año que venías con esto. ¿Y cómo sabías? Y bueno, uno cuando está en la problemática ya sabe cuáles son las técnicas, cómo captan estas personas a las personas que están en situación de vulnerabilidad, cómo proceden. Entonces, el conocimiento te permite adelantarte a los hechos. Lamentablemente, los estados están ausentes porque no hay legislación, porque no se reconoce la problemática. Entonces, esto hace una zona gris donde genera impunidad. Donde hay un estado ausente, hay derechos vulnerados. Entonces, y porque también hay mucha utilización política de estos grupos coercitivos. Sí, claro. Muchos políticos los utilizan a su favor también, ¿no? Mirá, yo te voy a decir algo. Eso yo lo pensaba antes. Después, ¿sabes que me di cuenta con el tiempo? Que en realidad es al revés. Las organizaciones coercitivas son las que tienen el poder y las que utilizan a los políticos. La realidad es que tienen un poder muy grande en la cual se infiltran. Políticos. Mirá, fue cambiando eso. Hace algunas décadas atrás, ellos financiaban las campañas partidarias de personas que eran allegadas a su ideología, y esto quiero ser claro. Si bien toda la política en general y todas las ideologías son penetrables por estas organizaciones, ellos suelen ligarse mucho a la extrema derecha. Y cuando digo la extrema derecha me refiero a partidos que están en contra de la educación pública, de la sanidad pública, de la igualdad de oportunidades, y que sumergen a gran parte de la población en problemas y agrandan, digamos, proliferan esos grupos vulnerables, por lo cual, cuando el Estado no llega, alguien tiene que contener a esos sectores vulnerables. Claro. ¿Y quiénes son los que contienen a estos sectores vulnerables? Las organizaciones coercitivas. Me suena como un Bolsonaro mientras vos decís todo eso. Yo siento como un Bolsonaro. Todos sabemos que es el títere de Pare de Sufrir. O sea, totalmente. Hicimos un episodio sobre eso nosotros. Fue puesto por Edir Macedo, y realmente lo que hacen estas organizaciones es adormecer la mente de las víctimas, ofreciendo soluciones mágicas a problemas complejos. La realidad es que nunca te solucionan los problemas. Te adormecen la mente y te crean una falsa sensación de bienestar para que te sigan vulnerando los derechos. Podemos ver cómo grandes empresas hoy en día te prefieren poner una cabina con mindfulness, meditación, yoga, reiki, todas estas pseudoprácticas que dañan la mente y adormecen la mente para no darte vacaciones, para no aumentarte el sueldo, para no distribuir riquezas, porque nadie está en contra del capitalismo que ganen dinero, pero hay una explotación laboral y hay una presión terrible sobre la sociedad en general, y tiene que haber alguien que los adormezca. Y estas técnicas de persuasión coercitiva, que nosotros las conocemos desde hace décadas, porque son utilizadas por estas organizaciones coercitivas mal llamadas sectas, están siendo utilizadas a gran escala. El coaching, sin ir más lejos. Estaba pensando lo mismo. Pero aquí, por ejemplo, ahorita tocó Vasco el punto de que la política utiliza las sectas, y después se giró a que las sectas producen los políticos. Pero estamos hablando de las empresas y vemos cómo las empresas utilizan el comportamiento sectario para mantener. Entonces, al menos en México, la política y lo que hasta ahorita hemos investigado es que el gobierno puede no ser, por ejemplo, la luz del mundo en México. El gobierno puede no ser parte de la luz del mundo, pero sabe que la luz del mundo tiene cierta cantidad de personas, y que si el líder dice voten por tal, va a votar todos por él, porque así funcionan las sectas. Entonces, pienso que hay de las dos partes. O sea, por un lado están la luz del mundo, por poner un ejemplo, como están los testigos de Jehová y como están, no sé, podemos hablar de varios, pero enfocándonos en ese ejemplo, la luz del mundo te puede producir con sus equipos de educación, que tienen un fuerte equipo de educación, te puede fabricar, generar personas con un intelecto o con estudios buenos para introducirlos en la política o en la competencia.
Y por otro lado también te puede decir, tengo toda esta cantidad de dinero, si me das estos puestos te puedo poner y yo te voy a dar a mi gente, ¿no? Entonces vemos que hay una lucha de los dos lados y hay una manipulación y hay un poder muy grande, porque podemos hablar de la luz del mundo, pero si juntamos a Cofraternice, pues ya es la luz del mundo y todos los que son de Cofraternice, no es un mundo de gente. Entonces, sí creo que es un problema bastante complejo. Y es un tema del que hay que hablar mucho, pero yo me inclino también a que además de resaltar cómo este tipo de comportamientos pueden afectar a la sociedad directamente, también hay un problema que muchas veces dejamos atrás y no lo atacamos, y no lo ataca el gobierno y no lo ataca a nadie, y es la educación. O sea, si tú tienes una educación que desde el principio tienes, por ejemplo, y no me estoy yendo a la escuela, me estoy yendo a la casa. O sea, si tú desde el principio llegan tus hijos y te cuestionan lo que dices, y tú dices al papá no se le cuestiona, o ¿por qué papá? Porque digo yo. Entonces estamos generando niños que van a obedecer al que está en el líder. Y que el que está arriba tiene la razón siempre. Entonces, si tenemos esa sociedad y generamos eso y no tienen los niños que ninguna clase de pensamiento crítico en primaria, pensamiento crítico en secundaria, que para mí debería ser una materia que debería estar ahí de sí o sí en todas las escuelas. Entonces, si no tenemos eso, ¿cómo nos esperamos que cuando son adultos no caigan en este tipo de cosas? Si los mismos adultos no nos cuestionamos las cosas que hay, ¿no? Bueno, justamente el proyecto de ley que nosotros tenemos es un proyecto de concientización, educación, prevención y asistencia a la víctima. La concientización, la prevención y la educación es la herramienta fundamental que tenemos para prevenir un mal mayor. Entonces, eso va respondiendo tu pregunta con respecto a lo que nosotros pensamos, y coincido totalmente con vos. O sea, es la mejor herramienta. Y con respecto a lo político, tal como te decía, esto fue evolucionando. Primero lo que tiene que saber la gente es que estas organizaciones coercitivas, el dinero que tienen es ilícito. O sea, el dinero se lo quitan a sus víctimas que captan en situación de vulnerabilidad, abusan de ellas, hay trata de personas, se asocian con el narcotráfico, lavan dinero de otras mafias criminales, y todo ese dinero ilícito que por estatuto del culto, el movimiento, debería ir al bienestar social y de la comunidad, deriva en las arcas personales de los líderes, deriva Totalmente. en el financiamiento de campañas políticas partidarias de los que ellos quieren, y incluso lo que yo te mencionaba, que en esta última década lo que hemos visto es que esto ha ido empeorando. ¿Por qué? Porque los tipos se dieron cuenta que ellos podían comprar ministerios, podían comprar bancas en el Congreso, y dijeron, jueces. ¿y por qué? El tema de la justicia es muy severo. Pero también. Dijeron, ¿y por qué nosotros no podemos tener nuestro partido político y no tener nuestro presidente? Sí. Es así como en varios países de Latinoamérica, estas organizaciones coercitivas, mal llamadas sectas, tienen partidos políticos. En Colombia, por ejemplo, tenés el MIRA. El MIRA es un partido político muy grande y tiene sus propios políticos, partidos. O sea, y en Brasil lo vemos con Bolsonaro también. O sea, Bolsonaro pertenecía a Para de Sufrir. O sea, todos lo saben, lo hemos visto hace años. Por eso te digo, esto cada vez empeora más, y lo que nosotros, nuestra legislación, en lo que ayudaría, que también en Argentina, lo que han visto después de esto, del anterior mandato, del anterior gobierno, que ha proliferado más, se han dado cuenta que realmente estas organizaciones coercitivas atentan, son antidemocráticas, porque estas organizaciones se basan en sus propias reglas internas, ante la propia constitución y leyes. O sea, no les importa las leyes ni la constitución. Entonces, cuando acceden al poder, acceden para bajar sus doctrinas irracionales, anticiencias, antiderechos, persiguen a minorías, persiguen a personas con gustos sexuales diferentes a los de ellos, como a los grupos LGTB, restringen los derechos de la mujer, porque las mujeres dentro de estas organizaciones pasan a ser solo un objeto que sirve para procrear, para atender a los niños y para estar encerradas en las cocinas. Y realmente todas estas doctrinas horribles
que son del medioevo, las bajan desde el Estado. Entonces, esto es lo peligroso, que accedan al poder y atenten contra los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la mujer y la sanidad pública. Totalmente. Yo te quiero hacer una pregunta volviendo a la línea tuya, porque me quedó y porque me parece que es muy importante hasta para hacer escuela de esto. Porque nosotros nos ha tocado hablar con muchas víctimas, nos ha tocado estudiar muchas sectas o organizaciones coercitivas o cultos o como prefieras llamarlo. Me parece muy interesante lo que referís de la terminología, pero hay un paso más que vos das, que no es el habitual. ¿Cómo es que vos lográs transformar todo eso que además te pasa muy chico en militancia? O sea, porque podrías haber tenido la suerte incluso de hacer una denuncia porque encontraste a alguien y que quede ahí. Pero ¿cómo transformás todo eso en militancia? ¿Cómo lográs que esa militancia llegue a los medios de comunicación? Porque, para que sepan los mexicanos, Pablo en los medios de comunicación masivos, en la televisión abierta de la Argentina, ha salido muchas veces en programas en horario central hace ya muchos años. Entonces, ¿cómo lográs todo eso? ¿Cómo se hace para convertir esto en militancia, ¿no? Y poder sostenerlo en el tiempo? Porque me imagino que no te la deben haber hecho fácil, además. Bueno, yo creo que arranqué mi camino cuando me enseñaron a jugar al ajedrez dentro de la organización. Había en la sede central de la secta había un ajedrez hermoso de madera en la cual todos jugaban y a mí me encantó y me puse a jugar al ajedrez de tal manera que me convertí en un gran jugador de ajedrez de chiquito en ese momento y me ayudó, esto justo lo que decía tu compañero, con respecto a darle herramientas a los niños. Nosotros estamos trabajando en un proyecto educativo para generar el tema del pensamiento crítico, autocrítico, generar libre pensamiento a través de las ciencias, el ajedrez. Y el ajedrez a mí, te digo la verdad, fue una herramienta que me cambió la vida. Parece algo insólito, pero la realidad es que el ajedrez a mí me dio herramientas fundamentales para poder anticiparme a lo que el líder iba a hacer. Entonces, desde muy chico, primero yo fui de carácter fuerte con respecto a mis ideales. Siempre creí que fui bastante ingenuo también, como todos los chicos, que había un mundo ideal donde si había un delito vos recurrías al policía y el policía era re bueno y los jueces también y te iban a rescatar. Y realmente cuando vi todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor y dentro de esa organización y ver que amiguitos me decían, sí, me tuve que acostar con mi mamá, o ver fotos, porque registraban todo y yo veía esas fotos de orgías y cosas que para mí como niño me marcaron, porque para mí eran terribles, porque yo en esa época creía que uno tenía que tener relaciones sexuales con alguien que te enamores, era muy enamoradizo, y realmente me fueron partiendo al medio con ese pensamiento ingenuo y puro de niño, lo fueron destrozando. Cuando yo vi lo que sucedía, dije acá analicé todas las jugadas que eran posibles y lo que me podía suceder si hacía cada jugada de esas, y dije, bueno, mirá, a mí ya me tocó esto. O sea, no estoy de acuerdo con aceptarlo porque mi ideología y mi manera de ser no me permite mirar para otro lado y ser cómplice de todo esto que está sucediendo, y tengo que ser consciente de que me tocó a mí. Realmente me preguntaba todos los días, che, ¿por qué me pasó a mí? Y me rompía la cabeza contra la pared pensando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sufría y lloraba y lloraba. Y llegó un punto que dije, bueno, viejo, me tocó a mí. Te tengo que poner la mochilita, la zapatilla y a rajar y denunciar. Y yo sabía que iba a perder a toda mi familia. Entonces, creo que lo más valioso que puedo decir destacable de mi lucha es que yo sabía lo que me iba a pasar. Ahora, yo no sabía que iba a ser tan duro. O sea, sabía que me iban a despojar de todo, que me iba a quedar solo, pero no sabía lo difícil que iba a ser pasar un cumpleaños solo, una Navidad solo, un año nuevo solo, Día de la Madre, Día del Padre. O sea, realmente fue muy doloroso sobrevivir para mí. Claro. Y durante los primeros años fue terrible, una lucha constante conmigo mismo por mantenerme vivo.
realmente no tenía nada en la vida como para... ¿Con quién te pudiste ir cuando salís de ahí? Me fui para la provincia de Buenos Aires, donde vivía mi padrastro, y él me dio una mano. Incluso él conocía la organización y bueno, pero realmente para mí fue un antes y un después de decir, bueno, ya tomé esta decisión, pero no pensaba que iba a ser tan dura. O sea, no, eso no lo pude saber porque no lo había vivido. Ahora, a medida que fue pasando el tiempo, realmente yo no pensaba que iba a llegar a los 20 años. Sinceramente, yo sabía que no iba a llegar. La única seguridad que tenía en mi vida era que no iba a llegar a los 20. O sea, no pensaba que no iba a sobrevivir, porque la verdad que tenía muchas ganas constantes de suicidarme. O sea, era mucha todo oscuridad. Mucho. Llegó un punto que yo no dormía, 6 meses tapado con la frazada hasta la cabeza, en la oscuridad. Salía a ponerle... me iba al microcentro y caminaba por el medio de la valle, cruzando por calles donde venía el 17 con todo, pasaba con la cabeza gacha para que me atropellen y no me atropellaban. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? No tengo ni la suerte de poder hacerlo. Entonces decía, bueno, si tengo tanta mala suerte que no puedo con esto, no puedo con esto, y ni siquiera me puedo quitar la vida, y bueno, tengo que seguir viviendo como pueda. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, fui como autoanalizándome, el por qué duró mucho tiempo, realmente incluso en un momento llegué a echarme la culpa, porque claro, ellos decían que yo era el culpable y era algo razonable. Es muy común, ¿no? Esa estrategia de los cultos coercitivos, ¿no? Pero es razonable, escúchame, yo tenía toda mi familia, tenía mis amigos, tenía todos ahí adentro. Vos pensás esto, el único que podía tener razón era un nene de 12, 13 años. No, o sea, realmente ellos tenían la razón en un momento. Entonces me empecé a echar la culpa porque pensaba que yo tenía la culpa. Años después dije, no, pará, estamos delirando, no tengo la culpa. Y me empecé a echar la culpa igual por no haber tenido la culpa, pero no haber podido rescatar a mi familia. O sea, decir, sí, yo me escapé, pero dejé a mi mamá y a mis hermanos ahí adentro. Entonces fui haciendo todo un proceso. Después me puse a leer mucho sobre la problemática. Yo hice más de una denuncia contra esta organización y quedó impune porque había muchas personas muy importantes. Para que ustedes se den cuenta, a nuestro país llegó a venir una comitiva de congresistas de Estados Unidos a presionar a la justicia argentina para que cierren la causa. Imagínense el poder que tenían. Wow. Y bueno, la cuestión es que empecé a investigar mucho. Mi primer paso fue exponer públicamente a esta organización en todos lados, denunciarla por todas las redes como para escracharlos. Y después me di cuenta que había un problema legislativo, me puse a estudiar un poco sobre psicología, cómo eran los procesos, cuáles eran los puntos débiles. Me puse a investigar legislación en otros países, cómo habían hecho en otros países como Francia, que con la ley Aguado-Picard en el año 2001, me puse a ver los problemas que tenía esa legislación y en base a todo eso me di cuenta que en realidad estaba haciendo mal. Yo estaba yendo contra algo muy pequeño cuando en realidad tenía que ir directamente a la cima, a la contra base la propia del problema. existencia de todo eso. Uy, Exacto, porque si yo me concentraba solamente en derrotar a la organización que me arruinó la vida, iba a dejar de lado a todos los demás. O sea, siempre mi idea fue resguardar y salvar evitar que otros pasen lo mismo que pasé yo. O sea, sí, yo dije, bueno, me pasó a mí, que no le pasa a otro. Vos sabés, ¿viste? Que cuando nosotros hablábamos, cuando hicimos el episodio de Ricardo Ponce, decíamos algo similar, que si solo se ataca a Ricardo Ponce puntualmente y no se atacan las raíces que permiten que existan los Ricardo Ponce, lo único que pasa es que Ricardo Ponce es reemplazado por otro, que incluso va a usar a su favor esa lucha contra Ricardo Ponce, es decir, también puede ser uno que se ponga en esa lucha para después tomar ese lugar y tomar a esos adeptos. La lucha contra un culto puntual no es totalmente insuficiente. Lo que pasa es que en tu caso se habían llevado a tu familia. Es difícil poder separar eso. No, en realidad yo me di cuenta, primero siempre fui consciente de que es muy difícil recuperar a mi familia. Ustedes tienen que hacer un paralelismo con el adicto a cualquier droga dura,
al Paco, al Crack. O sea, realmente estas organizaciones generan una grupodependencia en la cual el adepto es despojado de todo. Lo primero que le quitan es la voluntad, la libertad de decisión, el libre albedrío, la racionalidad, la autocrítica. El líder decide por ellos en todos los aspectos. Las metas personales son reemplazadas por el pensamiento grupal y las metas grupales. Entonces, las personas son convertidas en robots que no son lo que eran antes. O sea, yo a mi mamá y a mis hermanos, yo ya no los tengo. O sea, ¿qué voy a recuperar? ¿Un envase vacío? Estas organizaciones lo que hacen es borrarle la mente a las personas y programarlas con lo que ellos quieren y lo que ellos necesitan para cumplir las metas siniestras del líder. Entonces, mi mamá, de ser una persona amorosa y súper presente, pasó a ser una persona sin sentimientos, una persona que sabe usar un arma, que está armada. Entonces, realmente es muy difícil. Entonces, ya seguir avanzando, sabiendo que vos ya es difícil que recuperes lo tuyo, directamente me queda más que nada en concentrarme en disminuir mi dolor, ayudando al otro, al prójimo, rescatando a víctimas. A través de esta lucha logré desbaratar a muchas organizaciones coercitivas. Si bien es verdad que vos cuando volteás a un líder, es un granito de arena en todo el desierto, pero sirve para generar legislación, sirve para generar antecedentes judiciales. Y yo hace 30 años que estoy construyendo un puente. Y este puente termina el día que se tipifique penalmente el accionar de estas organizaciones, y lo estamos logrando. O sea, que hoy en día organismos tan importantes de Estado hayan adoptado nuestra terminología, estén impulsando mi lucha, estén reconociéndola, adoptando la ley y tratándola, es súper importante. Entonces, lo que vamos a generar es que a través de derribar a muchos de estos líderes, lo que vos estás generando es antecedentes, y esos antecedentes luego lo utilizás para fundamentar tu pedido de legislación, porque yo ya rescaté un montón de víctimas, desbaratamos un montón de organizaciones coercitivas. Acá todos conocen al Maestro Amor. El Maestro Amor era un gurú tipo Saibaba, tipo Hoyo, que había abusado de 5 niños sexualmente y lo iban a dejar impune, hasta que nosotros hicimos un scratch y lo expusimos públicamente y dijeron, no, está todo mal hecho, y lo metieron a prisión. Entonces, todo eso que uno va haciendo fue generando algo, y ese algo nos lleva al hoy, y el hoy es que Protex y organismos de Estado estén impulsando la lucha, que es bastante importante, y que en México también haya gente que esté hablando del proyecto de ley. O sea, para mí es muy importante eso. Oye, Pablo, y justo dentro de esto que estás diciendo, creo que tú tienes bastante más tiempo que nosotros estudiando los cultos coercitivos, y probablemente puedas como tomarle el pulso al problema desde un punto de vista diferente. ¿Qué avances crees que se han hecho? O sea, ¿crees que hoy en día la gente es más difícil de captar a uno de estos cultos? ¿Hay más información, o cómo lo ves tú a diferencia de hace 30 años? Bueno, quiero aclarar lo siguiente. Religiones y cultos son una cosa. Nosotros no estamos en contra de las religiones y los cultos. Todas las personas tienen derecho a creer en algo. Ahora, ¿cuál es de lo que estamos en contra nosotros? De las organizaciones coercitivas. Las organizaciones coercitivas son organizaciones criminales que utilizan técnicas de persuasión coercitiva para captar a personas en situación de vulnerabilidad para cometer fraudes, para vulnerar los derechos humanos, los derechos del niño, la sanidad pública, incluso los derechos del animal. Entonces, hay que diferenciar entre lo que son las religiones y cultos, entre lo que son las organizaciones coercitivas. Estas organizaciones coercitivas actúan detrás de diversas actividades, no solo detrás de supuestos cultos, ¿se entiende? Por eso está bueno aclarar esto, porque no son todas de índole... Eso es para efectos de la ley de la que estás hablando, ¿verdad? No, claro, sí. Bueno, en general es todo, aplica a todo. Por ejemplo, las técnicas de persuasión coercitiva, vos las vas a poder encontrar en las mal llamadas pseudociencias, pseudoprácticas coercitivas. Sí. Cuando un vidente capta a una persona, le ofrece, está utilizando técnica de persuasión coercitiva, captando, el mensaje va direccionado
a una persona que se encuentra en estado de vulnerabilidad para cometer fraude, estafa, atentar contra su sanidad. O sea, las técnicas de persuasión coercitiva no solo se aplican dentro de supuestos cultos, sino en diversas actividades. Muchos movimientos New Age, muchos gurú de la sanación, como Ricardo Ponce, como Enrique Corbera, que ofrece bioneuroemoción, biodecodificación, que dice que las emociones negativas enferman, que las enfermedades no existen, que son producidas por nuestra mente, que vínculos tóxicos pueden enfermarte. Entonces, todas esas técnicas de persuasión las podemos encontrar en un montón de movimientos que hoy en día uno los tiene catalogado como, no sé, movimientos anticiencias, ponele, como antivacunas o otro tipo de movimientos. Dentro de estos movimientos también existe la persuasión coercitiva y nosotros vamos hacia toda la coerción coercitiva, no solamente hacia las organizaciones coercitivas que se camuflan como cultos o supuestas religiones. ¿Se entiende? No, eso se entiende perfecto. Lo que, o sea, eso está claro, que excede el ámbito de los que abusan de la fe religiosa. Ahora, lo que a mí a veces me cuesta separar es cuáles son las religiones que en un grado u otro no utilizan esas técnicas. Porque la realidad es que si bien hay algunas, las más institucionalizadas, las más históricas, que lo tienen mucho más integrado ya en su litis y entonces no necesitan hacerlo de manera tan fuerte, sí preparan el terreno. O sea, la educación, considero yo, que la educación religiosa, que muchas veces instruye y prepara para los dogmas, para el pensamiento sin análisis, facilita también este acceso. Entiendo, y yo no entiendo que a efectos legales, me queda claro, yo soy abogado, Alejandro también, no podría caberle la misma acusación. Pero sí creo que una parte de la lucha tiene que ser integrar el pensamiento crítico en todos, también en quienes están en esas religiones que no son coercitivas, porque igualmente están haciéndole el trabajo más fácil a las organizaciones coercitivas. Bueno, no, y también la forma en la que operan, perdón, Pablo, pero por ejemplo, el catolicismo podríamos sacarlo hasta cierto punto de esas sectas de las que estás hablando, de esos cultos coercitivos. Sin embargo, yo estuve en un seminario y te puedo decir que el trabajo dentro del seminario es sectario. Y te puedo decir que los retiros que utiliza el catolicismo para captar gente tienen carácter sectario, tienen carácter de culto coercitivo. O sea, a mí sí se me hace muy complicado separarlos. Ahora, entiendo tu postura en cuanto a la ley, en cuanto a tu postura hacia a qué estás dirigiendo esta lucha. No es la lucha de herejes. El podcast creo que abarca un poquito o también otros aspectos, pero estamos de acuerdo en ese también. Pero sí, yo no sacaría tanto del mapa a las religiones fuertes, al menos en México. El hecho de que existan este tipo de religiones. Y me refiero a la institución, no me refiero a la libertad de creencia, me refiero a la institución. No, por supuesto, eso lo dejamos claro siempre. Claro, bueno, pero eso, ¿sabes qué? Ese planteo me lo hicieron en un congreso ateo del año 2012 más o menos, que me invitaron, y muchos ateos tienen una posición bastante difícil, muy extremista y radical, que es peligrosa incluso, porque atenta contra los derechos de los demás y el derecho a libertad de culto. Y esto yo les explicaba. Cuando ellos me decían lo que vos me estás diciendo, yo entiendo perfectamente y adhiero a lo que vos decís. Pero tenemos que ser razonables que en toda la historia humana, el ser humano necesita creer en algo. Entonces, nosotros no le podemos prohibir a una persona que tenga sus creencias. Lo que intentamos hacer... No, pero nosotros no apuntamos a las creencias personales. Lo que intentamos hacer es resguardar sus derechos, sobre todo. Ahora, si vos me decís el planteo que me hiciste, adhiero totalmente y coincido. Incluso con respecto a, por ejemplo, hoy en Twitter lo mencionaba, con respecto a la astrología. Muchos dicen, la astrología es algo que me hace daño. No, están equivocados. O sea, es la puerta de ingreso. Claro. O sea, cuando vos por supuesto promovés el pensamiento mágico, místico, ritualista, estás generando un daño a la mente, al
eliminar parcialmente o totalmente la racionalidad. Totalmente. Y coincido que muchas religiones hoy en día, que en su pasado eran totalmente coercitivas y eran las peores organizaciones coercitivas de la historia, justamente fue la Iglesia Católica, porque Total. fue justamente la Iglesia Católica. No, yo no me olvido jamás de su pasado, pero sí debemos reconocer que fue adaptándose a los tiempos medianamente y ha ido eliminando esas posturas terribles que asesinaban, porque si vos no te convertías te asesinaban. O sea, fueron convirtiéndose todas las religiones que ahora vemos como tradicionales, en su comienzo fueron organizaciones coercitivas terribles, terribles. Nosotros lo que estamos tratando es de ir contra las organizaciones coercitivas que atentan gravemente contra los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos del animal y la sanidad pública. Coincido en lo que vos me decís, o sea, si yo pudiera elegir... Yo te podría decir ahorita que la religión católica golpea los derechos humanos hoy en día. Mirá, yo creo que hay prácticas que tiene la Iglesia Católica y muchas religiones que están siendo revisadas y yo creo que se están tratando de poner al día. Por ejemplo, con los homosexuales, con el uso de preservativos, sin ir hace algunos años. Yo te estoy hablando de la protección sistemática de pederastas. Bueno, eso es algo que realmente, personalmente, si habría una causa judicial en la cual se pruebe que desde la Iglesia Católica o cualquier religión fue encubierto sistemáticamente, estaríamos hablando de una cosa. Ahora, hay que definir esto, hay que separar cuando hablamos de una organización coercitiva creada con el fin de abusar de niños, creada es totalmente con esa Sí, finalidad, totalmente. a cualquier institución, porque esta confusión la tiene mucha gente y la he aclarado muchas veces. Muchas veces me dicen, Pablo, pero en la Iglesia Católica está llena de pedófilos. Sí, y en la policía no hay pedófilos, en las escuelas no hay pedófilos, en las universidades no hay, en los hogares no hay padres que abusan de sus hijos. En todos los estatutos de la sociedad hay personas que abusan de otras. Ahora, hay que diferenciar en cuanto es un abuso individual a cuando es una organización creada con el fin de abusar sistemáticamente. No, bueno, yo entiendo lo que decís y parcialmente coincido, pero el caso de Boston, por ejemplo, de la arquidiócesis de Boston, es un ejemplo de cómo la Iglesia Católica gastó millones de dólares en defender pederastas y en reubicarlos. Y cómo, si bien es cierto que en otras instituciones ocurre, y la verdad que no es para enfocarnos en la Iglesia Católica, es solamente para encarar el asunto de... Yo estoy totalmente de acuerdo, los tres, de hecho hemos hecho episodios hablando de esto sobre los aceites esenciales, por ejemplo, cómo funcionan como de manera sectaria las empresas que se dedican a eso, cómo generan esa idea de que quien está en contra es el enemigo y que lo que quiere es ocultar la verdad. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que nosotros no podemos dejar de ver el punto de cómo... Y siempre respetando, y eso tenemos una posición que además nos ha ayudado a construirla mucho el propio podcast y lo que vamos hablando, siempre respetando las creencias individuales. Lo que nosotros no podemos dejar de atacar y de atender es que hay instituciones que, aprovechando esa necesidad de creencia, construyen reglas que, a diferencia de una familia donde puede haber un abusador, en la que a veces también se construyen esas reglas y a veces esas reglas están mezcladas con la religión que tiene esa familia. Cuando vos ves muchas veces las religiones que tiene esa familia donde hay un abusador, muchas veces te das cuenta de que es el respeto de las mismas reglas bajadas, el respeto al pastor que se traslada a la casa, al silencio. O sea, hay un montón de reglas de las religiones institucionalizadas que facilitan esas conductas, sin decir la estupidez de pensar que la Iglesia Católica está construida para que haya abusos sexuales. Pero sí hay reglas internas que por lo menos no facilitan que eso se acabe y lo no perpetúan. Facilitan que sean juzgados. Yo lo que creo que sí, coincido y creo que la Iglesia Católica tiene una dura batalla interna de los que quieren hacer bien las cosas y los que están en contra de hacer bien las cosas. Totalmente. Creo que están tomando políticas internas, pero bueno, como en toda institución, tenés gente que quiere hacer las cosas bien. Escúchenme, yo en el 2018 tuve una dura batalla contra el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba.
porque desbaratamos a una organización coercitiva que eran de psicólogos Wow. y el propio colegio de psicólogos lo estaban encubriendo. No. Entonces, cuando fueron a elecciones, a mí me injuriaron diciendo, uno que había sido presidente del colegio me había injuriado diciendo que yo era el líder de un movimiento antisectas, o sea, de una secta antisectas. Una secta antisecta. Y miren lo que me costó, que al año siguiente que había elecciones, la oposición que no ganaba desde hace 15 años, gracias a mi batalla ganó. Mirá y son vos. los que hoy están promoviendo una lucha contra los propios matriculados que son gurú. O sea, Qué bárbaro. porque esto también hay que aclararlo. Dentro de todas las instituciones hay corrupción. Y Claro, por ejemplo, sí, sin ir más totalmente. lejos, dentro del colegio de psicólogos, antes que vayan a elecciones, se reunió este movimiento político que iba a postularse, que no tenía la fuerza que tenían los que estaban. Me dijeron, Pablo, muy bueno, queremos tu apoyo. Mirá, yo los apoyo si ustedes, yo traigo una hoja ahora acá, y me firman que van a luchar contra todos los matriculados que son gurú y están usando la matrícula para hacer constelaciones familiares, reiki, Sí, eso es una vidas vergüenza. pasadas. ¿Sabes qué me dijeron? ¿Sabes qué? No te lo podemos firmar. Porque si nosotros te firmamos eso ahora, perdemos queda las nadie. elecciones. ¿Sabes por qué? Porque gran parte Claro. de nuestros matriculados están haciendo eso. Pero nosotros te Por supuesto. prometemos que No. cuando ganemos las elecciones vamos a cumplir. Dicho y hecho. Lo hicieron, ganaron y están ¿Cumplieron? luchando contra estos matriculados. Por supuesto. Wow. Crearon No, una qué parte, bien. un departamento donde de ética, donde Claro. se pueden denunciar a los matriculados y ellos mismos los denuncian. Inclusive hacen campañas. Si ustedes entran al Colegio de Psicólogos de Córdoba, tienen campañas donde dicen vidas pasadas no es una práctica de salud mental, constelación es lo mismo, el reiki, Para acupuntura poner es en todo. contexto, perdón, Pablo, para poner en contexto a los oyentes que no son de Argentina, la provincia de Córdoba es, después de la provincia de Buenos Aires, la provincia más poblada del país. La ciudad de Córdoba es una de las 3 ciudades más pobladas del país. Es un lugar muy importante en la República Argentina, una provincia con una población muy diversa, con muy buen poder adquisitivo en muchos sectores, muy urbana, porque tiene muchas ciudades importantes. Entonces, Una de las lo provincias que más está lindas del hablando- país. Sí, totalmente hermoso. Por eso te digo, dentro de todas las instituciones, siempre hay un sector que encarna la oscuridad y otra que el bien, en la policía, en la justicia, ¿Y no, en la te parece política. ¿Y no te parece que en particular en el rubro de la psicología, que ya lo hemos hablado alguna vez, muchos de estos grupos coercitivos toman un lugar que la psicología no está logrando ocupar, ya sea por carencias profesionales, ya sea porque no saben vender la salud mental con la importancia que tiene, pero no considerás, sobre todo en un país como el nuestro, en el que la psicología es tan trascendente, ¿no te parece que hay muchos lugares que ha dejado vacantes y que son ocupados por estas prácticas? Está muy buena tu pregunta. Yo iría, ¿cuántos lugares, te daría vuelta la pregunta? ¿Cuántos psicólogos han ocupado el lugar del gurú? ¿Te preguntaste eso? ¿Cuántos psicólogos han ocupado el lugar del gurú? O sea, se han transformado en gurús, decís. Sí, Híjole. hay muchísimos. Hay miles de matriculados, no solo en Argentina, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, que utilizan su matrícula como gurú. O sea, no hacen una práctica médica científica, sino que utilizan otras pseudoprácticas que no están dentro de la currícula universitaria. O sea, Claro. constelaciones familiares es una pseudociencia coercitiva. Reiki, vidas pasadas, registros akáshnicos, y después tenés una gama, hasta meditación ovárica, mindfulness. El mindfulness, chicos, el mindfulness. Yo he debatido con profesionales matriculados que no saben que el mindfulness es lo mismo que se hace dentro de las organizaciones coercitivas. Se utiliza para dormir la mente de las personas. Decirle que todo se va a solucionar concentrándose en su presente. Entonces, realmente si desconocen que de base son doctrinas budistas e hinduistas, estamos en el horno. Por eso te digo, realmente yo creo que hay una sobrepoblación de psicólogos, hay una sobrepoblación en algunos lugares, es increíble la cantidad de psicólogos que hay y excede a la cantidad de gente que hay en la población para tratar. E incluso el gran beneficio que tiene todo lo coercitivo
es que el mensaje es enviado y direccionado de forma exitosa a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Sí. Y lo que le venden es algo que las ciencias nunca van a poder venderle. Soluciones express, soluciones mágicas. Claro. Entonces, claro, si a vos te ofrecen un tratamiento y te dicen, che, Vasco, te vas a necesitar 10 años de terapia porque hay traumas que realmente necesitas terapia, pero profunda. ¿Con quién estuviste hablando que sabes eso? Y ya me di cuenta de entrada. Lo vio en tu aula. Sí. Vos estuviste hablando con el de mis constelaciones familiares, eso es lo que pasa. Bueno, no quiero decir nada, fíjate, Pablo. Pero lo que te digo, que el gurú te va a ofrecer lo que otros no te ofrecen. A mi mamá, ¿qué fue? Mi mamá no es que fue captada de primera. Mi mamá fue un montón de profesionales de la salud. Pero allá por el año 87, 88, por ejemplo, lo que eran los ataques de pánico, que hoy nosotros podemos, que yo me estudié durante muchos años y digo, che, ¿qué le habrá pasado a mi mamá realmente, físicamente? ¿Qué le habrá pasado? Y hoy en día es muy compatible la patología que ella tenía, los síntomas, con un ataque de pánico, que hoy te lo tratarían psicológicamente. Sí, como un trastorno en esa época iba al médico y te decía, che, no sé qué tenés, o sea, no le encontraban la vuelta porque no lo tenían investigado. Entonces, realmente estos gurús van a tener soluciones a todo, incluso a la muerte, porque cuando el médico te diga, che, te quedan un mes de vida, el gurú te va a decir, no, yo te puedo sanar. Y cuando vos tengas una patología y no sepas lo que tenés, el gurú va a saber lo que tenés y te va a tratar de cualquier forma. Por supuesto, nunca te va a tratar certeramente y te vas a morir, o esa patología va a empeorar, o por ahí no tenías nada y era algo psicológico y claro, te sentís bien porque pensás que el gurú te curó, ¿entendés? Sí, totalmente. Uno de los temas que más me gusta y que tocaste ahorita, Pablo, es este lado de la ciencia convirtiéndose en pseudociencia, ¿no? Lo vimos en la lucha que tuvo, por ejemplo, James Randi, cuando decía, güey, es que el problema es cuando el científico quiere creer y entonces busca toda la explicación o hace un enredo de cosas para lograr explicar algo que no va por ahí, que simplemente es un truco o es algo más. Y entonces y creo que este enemigo de la razón creo que es el más peligroso, porque es el que legitima de alguna manera a este tipo de comportamientos, este tipo de pensamientos y proyecta ante la sociedad con mayor fuerza el mensaje, ¿no? Porque entonces confías en él porque es científico, porque es psicólogo. Muy bueno. Exacto. Igual yo te voy a bajar a tierra algo. Primero que todos los seres humanos partimos de la misma base. Tengas este estudio terciario, no lo tengas, las organizaciones coercitivas no captan a través de la inteligencia, sino que captan a través de la vulnerabilidad. Y todos los seres humanos en algún punto somos vulnerables. En un momento, esto en mi casa, te digo algo personal, en un momento mi mujer me decía, pero para vos es como que todo, es como que es algo mucho más grave, que la verdad no estaba de acuerdo, hasta que un día uno de mis hijos le descubren un problema muy grave en el cerebro. Así lo has platicado antes y lo he escuchado. Bueno, y a partir de eso, mi mujer va al colegio y una de la madre de otro chico que iba a un culto de tipo evangélico le dice, ¿viste? Esto que le pasó a tu hijo fue por todo lo que hace tu marido. Vení a nuestro templo que vamos a orar por él y con agua bendita y mañana va a ser que cuando le hagan la tomografía, tu hijo no va a tener nada. Mi mujer vino y me dijo, ¿sabes qué? Tenías razón. En este momento que yo estoy tan vulnerable, entiendo lo que vos me decías. Ante un momento y una situación de vulnerabilidad, una situación mala, cualquiera puede ser captado. Y es así como muchos profesionales, científicos, gente de las fuerzas especiales, el FBI, políticos, son captados por estas organizaciones coercitivas y le implantan el pensamiento mágico, ritualista, el pensamiento que tiene el líder. Acá en Argentina, en México pasa también, Ravi Shankar ha captado a políticos muy importantes y los políticos importantes han llegado a la presidencia en el gobierno anterior y le han dado ministerio, le han dado millones de dólares para que venga a curar el cáncer respirando y meditando.
Entonces, realmente eso es lo peligroso, que cualquiera de nosotros puede ser captado. Y claramente estas organizaciones buscan captar a gente de renombre para infiltrarse dentro de la sociedad y dentro de las estructuras, incluso la comunidad científica, para impulsar estas pseudociencias como ciencias. Es así como muchas de estas organizaciones coercitivas tienen universidades. Claro. El Arte de Vivir tiene universidades, Brahma Kumaris tiene universidades, los adventistas tienen universidades. Chicos, vayan los a ver. Los mormones tienen universidades. El Opus Dei tiene universidades. El Opus Dei tiene universidades. Por eso, o sea. De la Universidad Panamericana no van a andar hablando. Mirá, me dijeron que había uno de ahí que tenía un podcast que era bastante jodido. Coincido totalmente. La cienciología es un paradigma de todo lo que vos estás diciendo, de la captación de las personas de poder. Bueno, pero la cienciología es algo nuevo. Chicos, mirá, yo el otro día en mi canal tenía a una sobreviviente de los mormones. Y hablando con ella, le digo, contándome todo esto interno, que había algunas cositas que yo no sabía, la cienciología es una copia moderna de los mormones. Cuando te pones a investigar, son iguales, realmente iguales. La realidad es que siempre lo que se hace es utilizar la chapa. Nosotros acá en Argentina le decimos la chapa, no sé, utilizar. ¿Cómo le podemos explicar, Vasco? El prestigio. El prestigio de la persona para impulsar estas prácticas. Por eso el mindfulness y el coaching se está metiendo de lleno en las universidades, se está metiendo de lleno en clínicas privadas muy importantes, se está metiendo en empresas muy importantes como Amazon, en la cual yo les comentaba que pusieron cabinas donde hacen mindfulness a los empleados, en vez de darle vacaciones, aumentarle el sueldo, hacerlo trabajar menos, darle créditos para que puedan comprar su vivienda y darle bienestar real, lo llenan de adormecimiento, porque una sociedad adormecida no reclama por sus derechos. Y lo que estamos viendo es que estos grupos de poder, de extrema derecha y grupos de poder, se están utilizando como brazo armado a New Age, a estas técnicas de persuasión coercitiva para aprovecharse masivamente de sus empleados y de la sociedad en general. Fíjate, yo no veo esto como algo, o sea, sí he visto obviamente cultos coercitivos que tienen estas prácticas, pero es una práctica que incluso se lleva fuera de un culto coercitivo. Por ejemplo, si tú haces un trabajo, pues ¿a quién prefieren? ¿A la mente disidente o al que es una persona que obedece al que está arriba? El que obedece es más dócil, el que obedece es más fácil de tratar, más fácil de mover de puesto, más fácil de bajarle el sueldo, más fácil de no darle vacaciones. Y bueno, yo me voy a poner en este lugar. Los que tenemos una mente disidente tenemos problemas toda la vida. Toda la vida, o sea, tenemos problemas con los maestros, tenemos problemas con los papás, tenemos problemas con la autoridad, tenemos problemas con... Exacto, entonces el status quo nos dice que debemos de ser personas dóciles y entonces y que no hay otra forma de subir. Entonces, si no te quejas te va mejor, te va a ir mejor. Exacto, pero cuando empiezas a disentir, cuando empiezas a cuestionar, cuando te empiezas a dar cuenta que hay otro planeta dentro del planeta, ¿no? Hay otra realidad, hay otro mundo en donde no es la historia de todos los gobiernos totalitarios también, ¿no? Exacto. Es exactamente bueno, lo mismo. Pero también, ojo, chicos, tenemos que diferenciar lo que es la persuasión de lo que es la persuasión coercitiva. La persuasión coercitiva te somete, no tenés oportunidades. En el tema laboral, uno cuando levanta la voz, si bien le genera problemas, también tiene opciones de abandonar ese trabajo y irse a un trabajo donde sea mejor tratado y sea mejor valorado. Por supuesto que la persuasión coercitiva la podemos ver dentro de familias o de parejas. O sea, el abuso psicológico se puede ver en todas las estructuras. Ahora, por supuesto, se puede ver en menor o mayor medida. Cuando nosotros hablamos de organizaciones coercitivas, estamos hablando de abuso sistemático de derechos fundamentales, que excede a lo que estamos hablando de una relación de pareja que se puede abusar de una persona o de jefe y empleado. O sea, es algo mucho más grave, quiero decir. Pero por eso sí, yo lo vinculaba más con los gobiernos totalitarios, ¿no? Donde perdés esa opción también. El nazismo. Y funciona el nazismo, igual. Chico, sí, fue una gran organización coercitiva el nazismo. Y el Khmer Rouge y muchísimas organizaciones así.
Sí, por supuesto. Es que, chicos, esto puede pasar. O sea, cuando llegan al poder, se transforman en esto. Bajan sus posturas extremistas, realmente someten a la población. Esto se puede ver, digamos, en el poder. Si un líder de una organización coercitiva pone al títere que quiera, inclusive lo hemos visto en Brasil, que han querido volver al medioevo diciendo que los homosexuales eran enfermos que debían ser tratados y curados. Entonces, realmente, cuando llegan estas organizaciones al poder, realmente atentan gravemente contra la democracia y derechos fundamentales. Por eso es muy importante que logremos esta legislación y que también generemos lo que decía Ale, o sea, generemos políticas educativas, materias nuevas donde se le dé herramientas a los niños para fortalecer su educación, su autocrítica, su racionalidad, el libre pensamiento. Y lo que estamos viendo es que están haciendo todo lo contrario. Por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, el gobierno anterior aprobó una ley que se llama Ley de Educación Emocional, que el impulsor fue un psicólogo que es adepto de Enrique Corbera, que es el español, el gurú, creador de la bioneuroemoción. Y el tipo dice que con esta ley se van a habilitar los embarazos no deseados, la violencia, que se va a solucionar todos los problemas que tienen los niños, se va a solucionar a través del yoga, la meditación, las emociones, y lo único que hacen es adormecer la mente. El chico, ¿y eso dónde se aplica? Y eso, perdona, en la provincia de Buenos Aires, en la educación pública. En la educación pública. Sí, reformaron toda la educación pública. Ahora la columna vertebral de la educación pública de la provincia de Buenos Aires es la educación emocional, que es lo mismo que es el mindfulness y todo esto que analiza a la persona, al sujeto desde un punto de vista emocional. Entonces, claramente no van a solucionar todo esto, van a adormecer la mente. En vez de darle educación sexual, que muchas organizaciones coercitivas están en contra, ¿qué le ponemos? Y le adormecemos la mente. En vez de darle informática, ajedrez, que escuchen un mantra. Yo he hablado con docentes y dicen, esto está bárbaro, Pablo, porque los chicos antes se portaban mal y ahora están dormidos, relajados. Eso es lo que quieren. Chicos que no tengan las emociones que tienen que tener. Todos los seres humanos tenemos un crisol, un montón de emociones que nos constituyen como personas únicas y pensantes. Ahora, dentro de las organizaciones coercitivas, eliminan todos esos estados emocionales, los adormecen, y el único estado emocional que vos podés tener ahí adentro es de una felicidad implantada, una falsa sensación de bienestar que te pueden estar matando, torturando, abusando sexualmente, y vos tenés que estar así y pensar que sos feliz. Entonces, cuando la persona que fue víctima de esos abusos logra liberarse, termina suicidándose. Muchos se terminan suicidando porque caen en la cuenta de todos los abusos que recibieron mientras que estaban dormidos. Es como cuando una chica va a bailar y le ponen una droga en el vaso y se quería divertir, quería bailar, y al otro día se encuentra abusada por 10 tipos, internada en un hospital porque la adormecieron para abusarla. O sea, el daño psicológico después de despertarte y ver que fuiste abusado sistemáticamente es muy duro. Y es lo que están haciendo. O sea, en vez de ir a la solución compleja de los problemas, adormecen a la gente. entonces, claro, una población adormecida no te reclama. Estamos todos felices y se mueren de hambre, no acceden a un sistema sanitario público de calidad, no tienen educación, no tienen una vivienda digna. Y esto es lo que hay que solucionar. Y se soluciona de forma profunda, con políticas reales y no con New Age. Sí, totalmente. Pues me queda clarísimo que la lucha va a continuar y que todavía es cuesta arriba, pero que hay algo de progreso. Pero amigos, se nos está terminando el tiempo. Entonces, ahorita pasaríamos un ratito más para platicar con nuestros amigos de Patreon. Pero antes de que nos vayamos, Pablo, ¿cómo puede nuestra audiencia estar al pendiente de tu trabajo y de ti en redes sociales? ¿Cómo te encuentran? Bueno, en Twitter Ley Antisectas, en YouTube lo mismo, en otras redes como Pablo Salún. Si me googlean me van a encontrar, porque venimos hace 30 años luchando y haciendo quilombo por todos lados.
Busquen en YouTube, van a encontrar mucho. Hay muchas cosas. Sí. Para profundizar todo esto que son conceptos generales, que son muy importantes y son charlas muy profundas, les sugiero que ante cualquier duda vayan a nuestro canal, que hay videos que despejan todas estas dudas punto por punto. Sí, justo Excelente. Ahorita nada más fue una probadita porque estamos un poco limitados por el tiempo, pero visiten el canal de Pablo y allá van a poder aprender más, amigos. Entonces, vamos al exclusivo, ¿les parece? Sí, Venga. claro. Vamos al exclusivo. Por lo pronto, si no queda nada más que agregar. Sí, queda que agregar que por favor nos sigan en todas nuestras redes. Sí. Que se suscriban, que le den a la campanita, que hagan todo lo que hay que hacer en YouTube. Que vean ¿Cómo nos encuentran en redes, Vasco? No, eso te lo dejo para vos. Yo déjame terminar mi parte. No puedes buscar algo en Amazon, pero para las redes te lo deja. Y sí, ya esta parte me tuve que colar en el discurso para decirla. Vayan a nuestra temporada exclusiva en Podimo, que ya estamos estrenando el 4º episodio. ¿Y cuáles son las redes, querido Roberto? Que por favor te pido las anotes pues mira, para la próxima. A Herejes lo encuentran en Instagram como herejes-el podcast. En Twitter estamos como herejesp. En Facebook también estamos. Y a nosotros personalmente nos encuentran como bobby.hereje, corsario.hereje o vasco.hereje. Y ya. Eso, ahí va. Eso. Muy bien. Pues logramos otro miércoles sacar adelante un programa sin haber tocado los libros. Hasta la próxima. Adiós. Venga la música. Sometimes we just sit back and laugh at life. Put a far and wide away from harder times. I'm wide awake.